Gracias, Joel. Buenas tardes con todos. Bueno, quien les habla es el auditor del Sistema Integrado de Gestión. Mi nombre es Edi Pardo. A continuación, en la sesión de hoy día, vamos a hablar sobre un tema muy interesante, bueno, y del cual nadie es ajeno. Estamos pasando por una coyuntura difícil, como todos sabemos. Esto es, digamos, como un reto, ¿no? Como un desafío que debemos nosotros enfrentar, ¿no? Para poder no solamente poder contener, ¿no? Este flagelo, sino que a su vez, asimismo también, digamos, poder plantear quizá nuevos modos de poder establecer criterios culturales a nivel de nuestras organizaciones para que nosotros podamos adaptarnos a estas circunstancias, ¿no? Bueno, que previsiblemente van a seguir y continuarán indeterminado hasta que se encuentre, bueno, la cura, ¿no? Bueno, mi nombre es Luis Edi Pardo Riancén, soy auditor SIC, soy profesional en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional del Callao y especialista en sistemas integrados de gestión, sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, calidad y medio ambiente, ¿no? Con especialidad también en normas ISO 9001, OSHA 18001, BAS ISO 14001, experiencia en implementación y gestión de normas nacionales de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, y bueno, como complementario, bueno, tengo amplia experiencia en corporaciones, tales como, bueno, en su momento Cervesur, el Grupo Gloria, y, bueno, diversos tipos de rubros, ¿no? En las cuales he tenido participación y aporte profesional. En esta ocasión represento bueno, a Aquarius, quien a través de la gestión de temas de consultoría, brinda servicios de gestión integrales de activo fijo, gestión logística, servicios de tecnologías de la información, asimismo también outsourcing de servicios y evaluaciones comerciales. Bueno, este virus, como nosotros sabemos, bueno, ha sido, digamos, como preámbulo, un origen de aquel en el cual nosotros hemos estado informados, ¿no? Que llegó desde el oriente, ¿no? Desde China, pues, presumiblemente del murciélago o del pangolín, ¿no? Las cuales al ser ingeridos han sido transmitidos al ser humano. Estas células, una vez, digamos, contaminadas con el virus, se reproducen en su ADN y, bueno, realizan efectos digamos, muy notorios en el cuerpo humano, ¿no? Es por ello de que, bueno, nosotros podemos hoy en día ya poder decir de que este virus ha sido, digamos, no creado, sino al contrario, ¿no? Fue originado a través de, bueno, una mutación, ¿no? De una familia de coronavirus que ya anteriormente ya se han conocido, tales así como tenemos conocimiento de aquellos como el MERS, el SARS-CoV, y bueno, el año pasado con este SARS-CoV-2 que viene a ser el COVID-19. Todos son de origen de ingestión animal, de hecho, ¿no? Este COVID-19 se distingue porque tiene unos síntomas tales como fiebre, dolor muscular, tos, dolor en el pecho, cansancio y falta de aire. El periodo de incubación que se ha hallado es entre 2 a 14 días. Según las estadísticas, de todo el 100%, aquel 82%, digamos, como que manifiesta síntomas visibles, ¿no? Como estornudos, alguna fiebre que se puede detectar también, ¿no? Dolores de cabeza intensos en la escala de dolor. Después del porcentaje, el 15%, ya llegan a tener un estado en el cual tienen que necesariamente pasar a hospitalización, ¿no?
Y bueno, el 3% es aquel, digamos, aquellos que ya llegan a un estado en el cual se necesita un nivel de, digamos, tan alto que se requiere una ventilación asistida, mecánica, ¿no? A través de equipos que son proporcionados en las salas UCI. Asimismo, entre la mayor tasa de letalidad, vemos de que aquellas personas que tengan más edad, a partir de los 50, 50, 59, 60, 70, 80, más edad, son aquellas bueno, aparte de que tengan, bueno, una edad que oscila entre esos estados, también cuentan con ciertos factores de riesgo, también llamados comorbilidades, ¿no? Tales como enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas. Este tipo de factores también influyen en la letalidad de las personas, ¿no? No solamente la edad, ¿no? Asimismo, también el índice de masa corporal que supera el 40 es aquella, bueno, según nuestra normativa, es aquella que está más susceptible a poder también sufrir estragos muy, muy graves, hasta letales, ¿no? De dicho SARS-CoV-2. Bueno, ¿qué se ha hecho en el Perú? Nos preguntamos. A nivel mundial ya hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿No? Hemos visto de que, bueno, se ha esparcido por todo el mundo rápidamente, llegando a nuestro país en abril aproximadamente de este año, ¿no? Entre marzo y abril, perdón. Por lo tanto, a partir de dicho acontecimiento, el gobierno ha decretado una serie de dispositivos legales con las cuales poder enfrentar este suceso, ¿no? Primero, como primera norma, la 055-2020, bueno, se ha establecido como primeras medidas la aprobación de la guía de la prevención del COVID-19 en el ámbito laboral. Luego, el decreto supremo, el 010-2020, también estableció una serie de disposiciones, ¿no? Donde inmediatamente el Estado establece de que todas aquellas personas que presenten vulnerabilidad o signos de comorbilidad que los pueda afectar gravemente a las personas, puedan ser enviados al trabajo remoto inmediatamente. Luego de ello aparece resolución ministerial número 239 del 2020 MINSA, en el cual se comenzó todos los protocolos de prevención y control del COVID-19, denominados lineamientos para la vigilancia y la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Esto establece unos 7 lineamientos y una consideración para aquellos trabajadores que regresen o se reincorporen al trabajo. Bueno, hasta donde nosotros conocíamos, teníamos estos lineamientos, las cuales establecían todos los protocolos bueno, en la cual se tenía definido todas las medidas de prevención. Pero, sin embargo, luego de esta normativa 239 y posteriores modificatorias, tales como la 265, la 083 y 283, luego apareció la resolución ministerial número 448-2020, la cual no solamente deroga esta resolución ministerial 239 y sus modificatorias, sino también establece cambios en las cuales es justamente el propósito de esta charla, ¿no? De darles la orientación de vida a fin de que ustedes puedan tener una efectiva elaboración e implementación de un plan de vigilancia para la prevención y control del COVID-19, la cual veremos en los siguientes. Bueno, como estadísticas vemos que hasta ahora el crecimiento de la tasa de infecciones sigue muy alta. Como medida, bueno, como medidas de prevención, pues se han adoptado diversos tipos en todo el mundo, ¿no? Algunos han flexibilizado dichas medidas,
otros, bueno, de una forma, digamos, ni tan restrictiva como nosotros estuvimos teniéndolo en los primeros días, ni tan, digamos, se puede decir libre, ¿no? Tal es así como el caso de Estados Unidos, que tiene diferentes estados que practican diferentes tipos de medidas preventivas, ¿no? Luego en el mundo sigue Brasil, continúa India, Rusia, Sudáfrica, México y seguimos nosotros con una de las tasas más altas en nivel sudamericano, solamente superado por México. Bueno, este plan de vigilancia para la prevención y control de COVID-19 en el trabajo viene a ser la segunda versión que es conocida a nivel nacional, la cual, como les dije, está basada en esta última normativa que ha aparecido, ¿no? que es la RM 448-2020 y que deroga la 239-2020 del MINSA. Vamos a ver de qué consiste. Este plan de vigilancia es como un manual que es obligatorio para que todas las empresas establezcan sus medidas de prevención y control del COVID-19 y se compone por unos 7 lineamientos y unos procedimientos, ¿no? Para el regreso y reincorporación en el trabajo. Bueno, la primera viene a ser en cuanto a limpieza y desinfección de los frentes de trabajo. La segunda, la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Lavado y desinfección de manos obligatorio como tercer punto. Como cuarto, sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Como quinto punto, medidas preventivas de aplicación colectiva. Sexto, medidas de protección personal. Séptimo, vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19. Y bueno, aquellos procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación, como anteriormente les mencioné. Vamos a ver cada uno de ellos. En este primer punto, en el lineamiento de limpieza y desinfección de los frentes de trabajo, nos habla de todas las medidas preventivas digamos, sobre qué tipo de componentes también serían necesarios que nosotros como organización debemos digamos, adquirir a fin de que nosotros podamos asegurar de que nuestras instalaciones tengan la mejor prevención en cuanto a limpieza y desinfección. Y también, asimismo, también nos hace referencia a que es necesario un cierto tipo de componentes que son importantes, que también deberíamos de adoptar, ¿no? Para no solamente la superficie, sino también aquellos otros productos que puedan también para, digamos, superficies en las cuales pueden ser orgánicos, ¿no? En cuanto a la organización a la cual, bueno, en lo personal estamos teniendo como implementación, hemos considerado en las instalaciones la aplicación de lo que es el desinfectante diproclorito de sodio al 0.1%, o sea, la lejía comercial, ¿no? Tanto en equipos portátiles, usando como equipos portátiles o pulverizadores, ¿no? Tanto en ambientes mobiliario, materiales, útiles de escritorio y equipos. Por lo menos una vez al día lo estamos realizando. Y también, como complementario a este producto de limpieza y desinfección, utilizamos el alcohol en gel, con una concentración del 70%, o también llamado solución hidroalcohólica al 70%, ¿no? A diferencia de las instalaciones de oficina, en campo, estamos considerando la limpieza y desinfección no solamente de aquellos ambientes mobiliarios, materiales u útiles de escritorio o equipos que estén utilizándose, sino también herramientas que se estén, digamos, utilizando, ¿no? Herramientas, instrumentos, asimismo también baños, vestuarios, comedores, vehículos, hasta vehículos y maquinaria, ¿no? Y si hablamos de vehículos y maquinaria, se tiene que también hacer una desinfección de todo el interior, tanto asiento, puertas, manijas, timón, palanca, botones, estructura de contacto, entre otros, ¿no? La aplicación de dicha desinfección debe ser una vez al día, tanto en el inicio y la salida de alguna obra o proyecto.
y cada vez que se use o cambie de máquina, equipo y herramienta. Asimismo, vemos en las imágenes que tanto esta limpieza y desinfección se realiza tanto en el interior como en el exterior, ¿no? En el exterior vemos en el ingreso cómo se desinfecta el suelo y también se desinfecta la cabina. En el interior, bueno, tanto en el interior de la cabina como en el exterior, ¿no? Asimismo, en las instalaciones de oficinas también se hace una desinfección bueno, en el suelo, en las superficies, mesas, mesones que se tengan o escritorios que se tengan dentro de dichas instalaciones, adecuadamente protegidos. Como segundo lineamiento del plan de vigilancia para la prevención y control del COVID, tenemos la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo, ¿no? Aquí consideramos primeramente el factor de riesgo que se debe identificar. Lo primero que toda empresa debe de realizar antes de implementar un plan de vigilancia es identificar la exposición al riesgo de sus trabajadores. Es por ello de que para empezar, primero se tiene que tomar en cuenta el nivel de vulnerabilidad que tiene, porque todas las personas podemos tener alguna dolencia, alguna enfermedad crónica, ¿no? Que puede digamos, agravar la salud del trabajador si es contagiado. Entonces, es por ello de que tenemos que considerar una diversidad de dolencias o, digamos, enfermedades que pueden sus trabajadores tener. Entonces, entre ellos tenemos la hipertensión arterial no controlada, las enfermedades cardiovasculares graves, el cáncer, la diabetes, mellitus, el asma, la enfermedad pulmonar, la enfermedad renal crónica, la obesidad de índice de masa corporal mayor a 40, aquellas también personas inmunocomprometidas, ¿no? O sea, que hayan tenido tratamiento de cáncer, trasplantes, que tengan deficiencias inmunitarias, el control inadecuado del VIH o SIDA y de uso prolongado de corticosteroides, ¿no? Y otros, aquellos que debiliten el sistema inmunitario, ¿no? Son todas aquellas que son de alto riesgo en cuanto a enfermedades, ¿no? O aquellas que tengan una obesidad mayor a 40. Y asimismo aquellos que también superen una cierta edad, tal como las estadísticas les había mencionado, ¿no? Que a partir de ciertas edades, la tasa de letalidad es bien alta. Entonces, a nivel del Estado peruano se estableció que 65 años a más se deben considerar como personas con factores de riesgo. Asimismo, en este lineamiento también incluye los controles de temperatura. Nosotros, más allá del control de temperatura, también hemos establecido un control de pulsometría, ¿no? Bueno, ese es a potestad de cada empresa, ¿no? A fin de verificar, ¿no? el nivel de oxigenación de las personas, ¿no? Esto es manejado ya exclusivamente por el personal de salud que tenga la organización. La temperatura no es obligatoria en que se haga para todo el personal en el ingreso. Y solamente es al azar, ahora lo indica la 448-2020, ¿no? Queda de parte de la empresa si tiene la potestad de realizar dicho control total a todo el personal, tanto el ingreso como la salida y durante las horas de labores. Asimismo, también en esta última norma ya no se establece que se hagan pruebas rápidas como en la 239. Esta también es esa potestad de la empresa realizarlo, o pruebas moleculares también. Como tercer lineamiento tenemos el lavado y desinfección de manos obligatorio. En este punto, bueno, se establecen la frecuencia, el producto de lavado y de desinfección para asegurarnos de que el personal no transmite a través de la manipulación
digamos, el contagio, ¿no? del SARS-CoV-2. Es por ello de que en esta normativa se establece de que en todas instalaciones, ya sean de oficinas y de campo, se utilice el jabón hipoalergénico. Asimismo también, como ayuda, la toalla de papel, bueno, agua así abundante y un contenedor de residuos biocontaminados, ¿no? Y asimismo también establecer estaciones de desinfección que corresponde a 70% de concentración de alcohol en gel. La frecuencia para realizar digamos, estas medidas preventivas o métodos de lavado y desinfección debe ser cada vez que antes y después de ingerir alimentos, después de toser, estornudar o sonarse, y asimismo posterior a la manipulación de equipos, herramientas, maquinaria o material externo. Ahora, en esta última norma se establece que tiene que ser obligatorio para toda labor, antes de realizar las labores. O sea, ni bien uno ingresa a su oficina, a su centro de trabajo o a su puesto de trabajo, antes de realizarlo, tiene que lavarse las manos bastante, ¿no? Con agua y jabón, ¿no? Y con abundante espuma. Asimismo, bueno, tenemos aquí bueno, dentro de las imágenes, estaciones de desinfección de manos con letreros, avisos, en las cuales se establece la obligatoriedad de hacerse dicha desinfección de manos al ingreso. Asimismo, tenemos tachos de residuos biocontaminados de color rojo. Y, bueno, como medidas preventivas también, utilizar siempre, en lo posible, un alcohol, digamos, con rociador, ¿no? O atomizador, es recomendable, ¿no? Para poder llevarlo a cualquier lado, ¿no? No solamente dentro del puesto de trabajo, sino cuando estén fuera de sus centros laborales, ¿no? Es una buena práctica que hoy en día también se está viendo que se está utilizando. Como cuarto lineamiento, que es la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, establece de que la empresa tiene que, digamos, implementar medidas de sensibilización en los centros de labores. Estas medidas de sensibilización pueden ser desde boletines digamos, sobre temas de prevención del COVID-19, así como aquellos otros temas que estén indirectamente relacionados al COVID-19, ¿no? Como por ejemplo los psicosociales, ¿no? Hoy en día sabemos de que muchos de nuestros seres queridos, por ejemplo, están confinados en sus domicilios, ¿no? Por el tema de querer evitar que sean contagiados. Entonces, ellos están bombardeados, y aquellos que están en puestos de trabajo remotos están constantemente bombardeados por noticias, fake news, en las cuales puede que, digamos, que influya, ¿no? Digamos, en la persona a través de preocupaciones, ansiedades, a través de depresiones. Entonces es por eso de que el aporte en este alineamiento por parte de la empresa es que debe de realizarse este tipo de charlas, ¿no? No solamente dirigidas a la prevención y control del COVID-19, sino a aquellos otros que sean por efecto de esta coyuntura, ¿no? Por eso es importante el tema de aquellos indirectos que también tienen relación, ¿no? Digamos, con el tema del COVID-19 en los trabajadores. Como lineamiento quinto tenemos las medidas preventivas de aplicación colectiva, ¿no? Estas medidas colectivas tratan de que se tiene que establecer, por ejemplo, un distanciamiento de por lo menos 1 metro en todos los ambientes, en todos los lugares en los cuales se esté realizando el trabajo. Ahora, con la norma 448 se ha establecido que se ha incrementado el distanciamiento en los comedores, que ahora debe hacerse obligatorio de 2 metros de distanciamiento.
Asimismo, este lineamiento también hace mención a que el aforo debe ser reducido al 50% por lo menos, ¿no? O establecer espacios en los cuales sean lo suficiente como para poder establecer el metro de distancia entre trabajadores, ya sea tanto en instalaciones como en, digamos, en unidades móviles o de transporte en las cuales se trasladan los trabajadores. También estas medidas preventivas corresponden a la implementación de bandejas de desinfección, ¿no? Utilizando para ello el hipoclorito de sodio al 0.1% que les había comentado, que es la lejía industrial. Claro que esa lejía tiene que ser preparada, ¿no? 1 litro, por cada litro de agua, 20 mililitros de lejía. 200 mililitros de lejía, la cual, no, perdón, disculpen, 20 mililitros de lejía. En esta preparación, una vez que se realiza, tiene que ser adecuadamente rotulada y de tal manera que pueda ser, digamos, visiblemente evidenciado de que la empresa está utilizando este producto para las desinfecciones de las superficies y también para la desinfección de las suelas de los zapatos, ¿no? Que al ingreso, bueno, pueden estar contaminados, ¿no? Bueno, con restos también de este virus, ¿no? Otras medidas de prevención colectiva también es el distanciamiento en las reuniones. No solamente realizar el distanciamiento únicamente como medida excepcional, nada más que sea presencial, pero a 1 metro, y mínimo 1 metro y con su respectiva protección. En lo posible, utilizar medios como este, ¿no? De teleconferencias, Skype, Zoom, etcétera. Y también se establece que tienen que implementarse los tachos de residuos de biocontaminados, ¿no? Con su respectivo rotulado y en color rojo. También este alineamiento establece la señalización a través de carteles tanto de color azul como rojo, ¿no? Los azules son aquellos que son de señales de obligatoriedad, ¿no? Tales como lavarse las manos regularmente, desinfectarse la superficie de objetos de uso común, el uso de la mascarilla, el distanciamiento entre las personas, y también las señaléticas de color rojo, que son las prohibitivas, ¿no? Por ejemplo, la prohibición de acceso a las personas con fiebre, dolor de garganta o síntomas de gripe, el tocarse la cara o los ojos, la aglomeración de la gente, etc. Como medida del lineamiento 6 tenemos las medidas preventivas de protección personal. Tenemos, aquí considera los equipos de protección, como dice su nombre, ¿no? Para evitar de que puedan ser también, puedan respirar algún aerosol que pueda emitir o cualquier persona que pueda estar contagiándose, ¿no? Al hablar, ¿no? O digamos al estornudar o al toser. Entonces, es por ello de que este equipo de protección personal es la última línea, la línea final de barrera de protección para que las personas, bueno, no solamente se protejan, sino también para evitar, sobre todo, de que puedan contaminar a otras personas a través de los medios que les mencioné, ¿no? De transmisión, tanto el toser, el estornudar, así, por ejemplo, ¿no? Entre ellos tenemos, bueno, según la norma MINSA, se recomienda las mascarillas de uso comunitario o las quirúrgicas. Aquellas que, digamos, que aquellos trabajadores que están expuestos digamos, a niveles altos o muy altos de contaminación, son las que sí o sí tienen que utilizar mayores medidas de protección, tales como la N95, asimismo como una máscara facial, uniforme adicional, ¿no? También igual.
es también imprescindible para este tipo de puestos de trabajo con altos niveles, altos o muy altos niveles de exposición, ¿no? Pero si en tu empresa tú has identificado de que tus trabajadores están en un bajo nivel de exposición, basta que sean suficiente la mascarilla comunitaria o la mascarilla quirúrgica, ¿no? Asimismo, aquellos que también sean de alto, muy alto nivel de exposición de riesgo, tienen que utilizar unos lentes. Es necesario utilizar unos lentes de protección o sobremontura. Como lineamiento 7 tenemos la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19. Estas medidas corresponden a aquellas que vienen a ser, bueno, en los que les mencioné anteriormente, ¿no? El tema psicosocial, ¿no? Hoy en día por el tema de las noticias, las redes sociales, se comunica mucho sobre el tema del COVID-19. Hay noticias en las cuales se tiene siempre la noticia del nivel de muertos, infectados, etcétera, ¿no? Entonces, una forma de abordar todo esto es a través de medidas preventivas de este tipo de riesgo, ¿no? Asimismo, también medidas preventivas de riesgo ergonómico, destinadas especialmente a aquellos trabajadores que están haciendo trabajos remotos. Es importante hoy en día que se aborde este tema por parte del personal de salud ocupacional para que siempre el trabajador siempre se le haga una sensibilización, ¿no? O capacitación en temas ergonómicos que debe de considerar dentro de su hogar, ¿no? Para evitar, si no es en la actualidad, más adelante, problemas lumbares, de columna, de hombros, de cuello, etcétera, ¿no? ¿Quién no ha experimentado en algún momento, de repente, estar trabajando en una computadora? Bueno, es diferente estar realizando labores en cama, por ejemplo, ¿no? Sentado en una cama que sentado en una silla ergonómica, en una oficina, ¿no? Es diferente, ¿no? Entonces es por eso que es importante que este tema también se tome, se lleve a cabo. Es necesario también que se les indique las pausas activas que deben de llevar a los trabajadores. Y como medidas adicionales preventivas de salud mental, bueno, también recomendaciones que también deben de llevarse a cabo a través de boletines, charlas, que, bueno, indicándoles que deben de dormir de 6 a 8 horas, ¿no? De que deben de realizar ejercicios aeróbicos, o que sean obligatorios de 30 minutos al menos al día, ¿no? Entre lunes a viernes, seguir una dieta rica en omega 3, 6, ¿no? Y así, ¿no? Temas como esos relacionados, ¿no? También como se ha incorporado este nuevo disposición de control, ¿no? En la normativa 448, de que a diferencia de la 239, en esta norma se tiene que también hacer una verificación de la implementación del plan del COVID-19 a través del anexo 4 de lista de chequeo de vigilancia de la COVID-19. Hay una lista de chequeo en el cual se indica todas aquellas medidas de prevención que deben de estar implementándose dentro de la organización, ¿no? Para verificar de que dichas medidas de prevención son adecuados y suficientes para que se cumpla lo dispuesto, ¿no? por esta normativa. Como lineamiento 8 tenemos los procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo. Tenemos dos: el procedimiento de retorno al trabajo y el procedimiento para la reincorporación al trabajo, ¿no? Veamos a qué significa cada uno de ellos. En el procedimiento de retorno al trabajo, trata sobre todo aquel trabajador que luego de haber pasado por una cuarentena obligatoria dispuesta por el Poder Ejecutivo, y que no ha tenido ninguna enfermedad del COVID-19, no ha sido asintomático, o tiene un resultado de prueba negativa de esta enfermedad, entonces
va a pasar por el siguiente proceso. Se le va a tener que identificar el riesgo de exposición al SARS-CoV-2, ¿no? En qué nivel va a estar, ¿no? En qué nivel se encuentra, ¿no? A través del profesional de salud ocupacional o el profesional de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Dependiendo de la organización. Es por ello que se tiene que elaborar la nómina de trabajadores por riesgo al COVID-19, donde se estipula los niveles, ¿no? Como tenemos 4, el nivel bajo, medio, alto y muy alto. También luego de la identificación del nivel de riesgo se tiene que aplicar a cada trabajador de manera previo regreso o reincorporación de la famosa ficha de sintomatología COVID-19 de carácter declarativo, ¿no? La cual debe ser respondida en su totalidad, ¿no? Ahora, con esta normativa, la 448 dispone de que el formato no necesariamente tiene que ser llenado de manera manual, sino también de forma digital, ¿no? Para aquellos que pueden elaborar formularios en Google Docs, Forms, pueden elaborar cuestionarios digitales en las cuales simplemente cada trabajador de manera remota puede, digamos, responder un cuestionario virtual y de una manera muy fácil puede enviarlo automáticamente al área que lo emite, ¿no? En este caso suele enviarlo el área de recursos humanos o el área de seguridad y salud en el trabajo. También la siguiente, este flujo es el control de temperatura corporal al momento de ingreso al centro de trabajo. Se aplicará un registro de temperatura diaria al inicio y al final de las labores. Como les reiteré anteriormente, en esta nueva norma ya no es necesario que se realice el control de temperatura al 100% de los trabajadores, basta con que sea al azar, ¿no? Esa potestad de cada empresa, la manera en cómo va a llevar a cabo dicho control. De que tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Pero es potestad de cada empresa definir en qué frecuencia y de qué forma lo va a realizar. De encontrarse un caso sospechoso probable, se aplicarán los protocolos establecidos del sector MINSA. Es decir, bueno, según la resolución ministerial 448-2020, 7.2.2.2, estipula de que si se encuentra un trabajador sospechoso o que tenga el COVID-19, se le tiene que derivar se tiene que derivar al centro de salud, dándole el permiso para que pueda ir y asistir a dicho centro de salud, sea del MINSA, o aquel en el cual, bueno, pueda tener la empresa algún convenio, ¿no? Asimismo, una vez que se atiende, la empresa tiene que hacer un seguimiento diario o interdiario de dicho trabajador, ¿no? Asimismo, se tiene que identificar por parte del personal de salud ocupacional aquellas personas que han tenido contacto con dicho personal, ¿no? Para hacer una evaluación con relación a ello. Y bueno, así cabe resaltar de que en este caso, cuando hay un sospechoso del COVID-19, también se tiene que, bueno, por esta coyuntura se le tiene que dar al trabajador que si es que es caso sospechoso o si es caso confirmado, un descanso médico, ¿no? Por los 14 días que se requieren, ¿no? Para que se pueda asegurar de que no, digamos, tenga o no tenga el COVID, tiene que dar por lo menos estas medidas de digamos, disposición, ¿no? Dada por el gobierno. Así que el descanso médico se aplica en este caso, ¿no? El procedimiento para la reincorporación al trabajo, bueno, este es el segundo punto, ¿no? De los dos procedimientos, ¿no? En este caso, se aplica para todo trabajador que haya declarado que haya tenido el COVID-19 y, bueno, que haya pasado por un alta epidemiológica, ¿no? Es decir, aquellos trabajadores que han pasado por un aislamiento domiciliario de 14 días, ¿no? Y el especialista médico del centro de salud le haya dado el alta, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que se tienen que aplicar? Bueno, lo primero que se le tiene que hacer es pedirle una constancia del médico tratante que certifique que tenga un buen estado de salud, ¿no?
y que tenga un cero negativo del virus SARS-CoV-2. Luego se reevaluará al trabajador vía celular por parte del área de seguridad, salud y trabajo o el personal médico ocupacional, bueno, para hacerle las preguntas de rigor y a fin de también que pueda llenar la ficha de regreso o reincorporación al trabajo. Asimismo, se le aplica a cada trabajador de manera previa al regreso o reincorporación de la ficha de sintomatología COVID-19 de carácter declarativo, ¿no? La cual debe ser respondida en su totalidad. Luego de ahí, bueno, como penúltimo paso, bueno, o último, es el control de temperatura corporal al momento del ingreso y salida del centro de trabajo. Bueno, en caso de encontrarse un caso sospechoso o probable, se aplicarán las mismas medidas que les comenté anteriormente, ¿no? Se le va a tener que indicar amablemente que regrese a su domicilio y que espere, bueno, las indicaciones del médico ocupacional o en su defecto, que se dirija al centro de salud bueno, en la cual puede atenderse y descartarse, ¿no? Si es que tiene bueno, el COVID-19, ¿no? Bueno, y luego de ahí hacerle un seguimiento recomendado entre diario, interdiario por parte de la empresa. Y bueno, si es que, bueno, en este caso el médico ocupacional, digamos, dispone, se le dará el descanso médico correspondiente por 14 días, ¿no? al trabajador, ¿no? Y luego de ello se procederá, digamos, a hacer una investigación, ¿no? De los contactos por parte del profesional de salud ocupacional o el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y tiene que reportarse, y sobre todo en ambos casos, si es que se encuentra un caso sospechoso, tiene que reportarse al MINSA, a través del SISCOVID, si es que se ha encontrado también este caso, ¿no? Para que también haga un seguimiento. Bueno, en fin, como documentos obligatorios tenemos la declaración jurada de comorbilidades. Bueno, esta declaración jurada es previo a la identificación de la exposición al riesgo del COVID-19. Se tiene que realizar la ficha en sintomatología, la nómina de trabajadores por riesgo de exposición del COVID-19, donde están ahí los niveles de riesgo bajo, medio, alto o muy alto, la ficha de regreso o reincorporación al trabajo. Se tiene que también elaborar, como parte de esta normativa, elaborar un presupuesto para la adquisición de insumos que requerirá la empresa para implementarlo, ¿no? Ya sea cantidad de mascarillas, tipo de mascarillas, estaciones de desinfección, cantidad de bandejas de desinfección para las suelas de los zapatos, cantidad de elementos de protección, de señaléticas, entre otros, ¿no? También se tiene que aprobar dicho plan de prevención y control del COVID-19 por parte del comité para empresas que superen los 20 trabajadores, ¿no? De 20 trabajadores a más. Aquellos que no necesitan, solamente necesitarían la aprobación del área del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? que se tenga elegido. Y bueno, como punto 7, como documento importante, también la lista de chequeo, checklist de vigilancia también tiene que implementarse en la organización. Si ustedes tienen un sistema de gestión de calidad, tiene que ser incorporado a dicho sistema de gestión esta lista de chequeo a través de un formato o a través de su formato de inspección de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, en cuanto a la cantidad de profesionales y qué profesionales se requiere digamos, por empresa, se tiene un cuadro en uno de los anexos de la normativa 448, donde te establece, de acuerdo al tamaño y la cantidad de trabajadores, tú vas a establecer digamos, el número de profesionales de salud que deberás de contar para ejecutar este plan de vigilancia, ¿no? Bueno, para todos los tipos, siempre el empleador va a ser uno de los responsables.
El tipo en profesional de salud se va a considerar aquellos que estén incluidos dentro del Decreto Supremo 00398, o sea, los que les aplica, bueno, trabajos, no les aplica los trabajos de alto riesgo, o sea, tener SSTR, y en el tipo 2 también, ¿no? Aquellos que sí les aplica el SSTR, ¿no? Para trabajos de alto riesgo. Y para aquellas empresas tipo 3 que tengan de 21 a 50 trabajadores. A partir de los centros de trabajo de tipo 4, es decir, de 51 a más trabajadores, ya se tiene que considerar no un profesional de salud, sino un licenciado de enfermería, ¿no? Que tiene que estar acompañando a la organización. Y a partir de 101 trabajadores en adelante, o sea, de los centros de trabajo tipo 5 a tipo 6, se debe de incorporar a la organización un médico ocupacional, ¿no? Que debe de cumplir una cierta cantidad de horas, ¿no? Asimismo también la enfermera, el licenciado de enfermería, que tiene que ser acreditado en salud ocupacional, no debe ser cualquier licenciado, ¿no? Asimismo, también el médico tiene que acreditar dicha especialidad, ¿no? En salud ocupacional. Ahora, para la presentación del plan de vigilancia tiene que llevarse a cabo un flujo macro, ¿no? Donde primeramente, una vez desarrollado los lineamientos con respecto a la normativa, bueno, acá, si bien es cierto, en este diagrama de flujo habla sobre la 239-2020, ahora ya estamos hablando de la 448, ¿no? Entonces, considerando esta nueva normativa, se tiene que incorporar a ello los protocolos sectoriales que ustedes tengan dentro de su rubro, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes son una empresa de construcción, tienen que utilizar los protocolos de vivienda, ¿no? Y construcción, ¿no? Asimismo, si ustedes están en rubro de minería, tienen que utilizar también los protocolos sectoriales para el COVID-19 del sector minero, a la cual se tienen que incorporar aquellos de los lineamientos de la normativa 448, ¿no? Una vez que ustedes presentan el plan de emergencia, se tiene que presentar ya no al sector en sí, ¿no? Sino al MINSA, al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud les responderá y les indicará la aprobación de dicho plan de vigilancia. Este plan de vigilancia es fiscalizable por la SUNAFIL finalmente, ¿no? No queda que solamente lo aprueban, lo presentan y les han entregado la autorización de operaciones y ahí acaba todo, no. Sino que luego de que tiene que mantenerse porque posteriormente puede ser fiscalizable por la SUNAFIL. Recomendaciones para el trabajador en esta coyuntura del COVID-19. No saludar con besos, dando la mano, ni por ninguna otra forma de contacto físico, ¿no? Mantener y verificar el ajuste correcto de la mascarilla, ¿no? Evitar de que la mascarilla, como ustedes ven, en lo mayor posible, no se salga de la posición en que debe estar, ¿no? No debe estar expuesto a la nariz, ni la boca, pues menos, ¿no? Las coordinaciones de trabajo tendrán que realizarse en lo posible de manera telefónica o virtual, ¿no? Preferentemente, como anteriormente les había mencionado, ¿no? Utilicen los medios virtuales en lo posible. Y si es que se tienen que realizarse de forma presencial, tomar una distancia de 1 o 2 metros, ¿no? Utilizando obligatoriamente la mascarilla correspondiente. Lavarse también las manos es necesario, por lo menos 20 segundos, ¿no? En lo ideal, entre 40 y 60 segundos. Mínimo 20 segundos. Y tiene que realizarse con abundante agua, ¿no? Y tiene que hacerse antes si es que van a sonarse la nariz, tiene que realizarse dicho lavado, ¿no? Y tiene que hacerse, como les dije, antes de realizar sus labores en el puesto de trabajo, ¿no? De no tener también se puede utilizar la estación de desinfección de manos, que es el que está considerándose con el alcohol en gel al 70%. Evitar o reducir al mínimo el contacto con superficies, sobre todo las de uso comunitario intensivo, ¿no? O sea, tratar en lo mínimo de tocar mostradores, mesas de atención al público, pasamanos, marcadores de ascensor. El trabajador será responsable de mantener limpia su zona de trabajo, así como los equipos asignados.
o sea, el teclado, el mouse, celular, mobiliario, entre otros. O sea, aquellos que sean de uso personal, en lo posible no compartirlo, ¿no? Cuando ustedes aprieten algunos botones de paneles, ya sea de ascensores o de equipos, por ejemplo, tipo montacarga, equipos móviles, deben presionar con los nudillos de la mano y llegado al lugar de trabajo, deberán de lavarse las manos con agua y jabón. De igual forma, cuando cojan manubrios de puertas o asas y otros similares, también realizarlo con la mano menos diestra, ¿no? Asegurarse que en las zonas comunes de la entidad, tales como patios, halls, ascensores, escaleras, servicios higiénicos, entre otras, se mantenga el distanciamiento social establecido. En caso de usar el ascensor, se deberá respetar la capacidad que se y cómo cumplir con el distanciamiento social obligatorio. Hoy en día, si ustedes ingresan a edificios corporativos, ya están estableciendo el aforo para poder ingresar al ascensor, por ejemplo, ¿no? Todas las personas, sin excepción, deben contar con el ingreso con mascarillas y usarlas de forma correcta durante su permanencia en la empresa. Reportar a su jefe inmediato sobre aquellos trabajadores que no estén haciendo uso de mascarillas o no hagan uso correcto de las mismas. Esto ya es obligatorio, así que es sancionable si es que no se usa correctamente la mascarilla. Reportar al médico ocupacional la presencia de toda persona con síntomas respiratorios agudos, a efectos que realice consultas sobre la salud del mismo y de considerarse pertinente previo diagnóstico médico será remitido a su domicilio. Hemos visto la responsabilidad, o digamos recomendaciones para los trabajadores y tenemos responsabilidades para el empleador. Entre ellas tenemos durante la emergencia sanitaria nacional, el empleador realizará la vigilancia de la salud de los trabajadores de manera permanente, dado que es una práctica necesaria ante el riesgo de exposición al COVID-19. Debe realizarse de forma permanente durante el tiempo que establece el MINSA. Se controlará la temperatura corporal de cada trabajador, como les decía, ¿no? De forma al azar o de una manera, digamos, frecuente, ¿no? Al ingreso, salida o durante las labores. Al momento de ingresar al centro de trabajo y al finalizar la jornada laboral. El profesional de salud y seguridad de la seguridad y salud en el trabajo también es responsable de que se realice la toma y registro de la temperatura de cada trabajador. La evaluación médica de síntomas del COVID-19 y todo trabajador que presente temperatura mayor a 37.5 grados, se le indicará de que, bueno, de que no va a poder ingresar al centro de labores. La vigilancia y la exposición a otros factores de riesgo tipo ergonómicos, psicosociales y otros es necesario que se realice de acuerdo a esta normativa 448-2020, por los motivos que antes les comenté, ¿no? Los motivos de riesgos psicosociales, ergonómicos y otros, ¿no? Que también puedan ser como consecuencia de trabajar en el contexto de la pandemia del COVID-19. Asimismo, se debe prestar particular atención a la protección de los trabajadores que tengan alguna discapacidad o sean gestantes también, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos terminado con el plan de vigilancia para la prevención y control del COVID-19. No sé si, bueno, si ustedes tienen alguna pregunta, agradeceré en todo caso su participación. Gracias. Muchas gracias, señor Eddy, por su participación, por su exposición. Estimados asociados, por favor, colocar sus preguntas en el chat para que así el señor Eddy pueda absolverlas. Sí, asimismo también recordarles, por favor, llenar el formulario que hemos brindado por el chat con la finalidad de enviar las diapositivas y el certificado de participación. Bien, señora, y tenemos una consulta de la señorita Jimena Aliaga. Indica, en el caso de presentarse un colaborador con síntomas COVID-19, ¿la empresa está obligada a realizar las pruebas de descarte de COVID-19 para su reincorporación al trabajo? Señora, y su micrófono está apagado, disculpe.
Buenas. Sí, Sí, ¿me ahora sí se le escuchan? escucha. Sí. Ya. Sí, bueno, respondiendo a la pregunta, de acuerdo a la nueva normativa, ya no es necesario que una empresa bueno, tenga la obligación de realizar las pruebas de descarte, ya sean las pruebas rápidas o serológicas a los trabajadores. Esto dado que, bueno, hoy en día ya hacer las pruebas a un trabajador ya no es garantía de que al día siguiente o mañana más tarde pueda contraer dicha enfermedad, ¿no? Y pueda incluso ser asintomático, ¿no? Entonces, eh, pero sin embargo, esa potestad de cada empresa realizarlo, ¿no? No por los motivos que les mencioné, que en esta última normativa ya no obliga a las empresas a que realicen las pruebas de descarte del COVID-19, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay empresas como, bueno, clientes que solicitan las pruebas de descarte a sus trabajadores, ¿no? Pero eso es, como les digo, a potestad, ¿no? De cada empresa realizarlo. Muchas gracias, señor Eddy. El señor José consulta, ¿cuál es el costo promedio de esta implementación, ya que son varias áreas que cubrir? Bueno, el costo es relativo, ¿no? Porque tomen en cuenta de que se tiene que considerar todos los materiales que debe de cubrir para todo el personal, ¿no? Para diversos tipos de empresas, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que, digamos, son solamente trabajos de oficina, ¿no? Entonces, el costo es muy distinto a aquellas, por ejemplo, que realicen trabajos digamos, en otros sectores de campo, ¿no? O minería, o digamos, o donde tengan mayor exposición al COVID-19, ¿no? Eh, por ejemplo, los entidades de salud o centros de salud particulares están constantemente expuestos a esta enfermedad, entonces, por lo tanto, se necesita un mayor presupuesto que aquellos que, bueno, no tengan ningún contacto con personas que constantemente puedan estar, digamos, del exterior llegando para poder ser atendidos, ¿no? Eh, vale decir, por ejemplo, si estás trabajando en una oficina contable, digamos, tienes ciertos niveles de protección como mascarillas, máscara facial, ¿no? En cambio, en un centro de salud, de acuerdo a la última normativa, la 448, lo especifica bien claro que debe de considerarse no solamente ellos, sino también lentes de protección, uniforme de protección, bueno, y asimismo hasta guantes, ¿no? Guantes y botas. Entonces, como les digo, ¿no? El presupuesto es muy relativo, ¿no? Dependiendo de la cantidad de trabajadores y también el nivel de exposición al cual su empresa está realizando sus actividades, sus operaciones, ¿no? Correcto, muchas gracias. La señorita Flor Quintanilla consulta. La normativa indica una frecuencia de actualización del plan COVID-19 mensual. ¿Eso quiere decir que si ingresan más trabajadores o cesan algunos, tengo que actualizar y enviarlo al MINSA por correo electrónico o llenarlo al SIS-COVID? Bueno, actualmente en la normativa, en la 448, ya, bueno, si consideramos el plan de vigilancia, ya no es obligatorio que se envíe el plan de vigilancia al SIS-COVID, ¿no? O al MINSA, ¿no? Ya no es necesario. Ahora solamente, bueno, simplemente cada vez que digamos, hay un cambio en cuanto a, digamos, como el que menciona, ¿no? Al tema de nivel de personal, nivel de cantidad de personal que se está incorporando a la empresa, ahí sí ameritaría de que se tenga que enviar una actualización de su nómina, ¿no? Del personal con los riesgos de exposición a las cuales están, ¿no? Ya sea bajo, medio, alto, muy alto, ¿no? Sus comorbilidades y toda esa información. Entonces, pero no te indica la frecuencia necesariamente, ¿no? Pero sí
digamos, enviárselo al Siscovit, MINSA, para que ellos también tengan esta información, ¿no? que es necesaria para llevar un control también, ¿no? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Por favor, dejarla en el chat. Y recordarles, les voy a compartir mi contacto para que puedan, cualquier consulta, comunicarse conmigo. Mi nombre es Joel Fernández. Y bueno, si no hubiera más consultas, estimado señor Eddy, muchas gracias por su exposición. Muy interesante y en nombre de todos los asociados, agradecerle también. A todos los asociados, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Igualmente, gracias.